con alertas 8 de la desde mañana, Wall 46 minutos. Está esta mañana en Ginebra, Suiza, Felipe, la canciller colombiana Laura Sarabia. Está hablando allí ante un consejo de migrantes y acaba de decir, dice ella en forma categórica, ninguna persona es migrante ilegal, que obviamente no es una teoría que comparta el presidente Donald Trump. Esto quiere decir, Felipe, apunta de la teoría de que no hay migrantes ilegales. Su tesis padre es que son irregulares. Es decir, porque la migración es un derecho. Cuando no se hace siguiendo las normas, es de manera irregular. Pues eso es lo que dice la teoría. ¿Y para qué son los servicios de migración de los países entonces? Para que sea regular. Para que sea legal. No, regular. Para que usted entre a la casa de otro país legalmente. No, lo que pasa es que cuando usted habla de ilegalidad, usted habla de un delito. De crimen, y aquí no hay un crimen, es un derecho. No, padre, veo que usted se montó en la ola de que entrar a su casa es un derecho. Los países deciden quién entra y en qué condiciones. Regularmente. Yo no estoy invitando a que entren de manera irregular, pero lo que sí estoy haciendo notar es que es un derecho moverse. Es que la gente no se va de su patria porque quiera irse, se va por circunstancias. Y entra, pero además históricamente en temas humanitarios, Néstor, un refugiado siguiendo normas. Claro, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Si yo me meto a su casa, sin que tenga mi permiso, yo lo saco. Tenga la certeza. Pero Néstor, también hay acuerdos internacionales. También hay acuerdos internacionales de los cuales hace parte Colombia, Estados Unidos, que tienen una categoría especial también para cuando hay un caso de refugiados. De hecho, Estados Unidos lo viene haciendo con Cuba desde hace desde hace décadas. Entonces, pero el refugiado es un imponerle a todo migrante que reconoce el país ilegal o de delincuente. No me gano yo la condición de refugiado simplemente por llegar ilegal o irregularmente a otro país, Luis Ernesto, ¿verdad? No, pero es que justamente como hay tratados internacionales que permiten proteger justamente a personas que huyen porque están siendo perseguidas, porque su vida corre peligro, porque viven en un régimen autoritario, por eso todos los países han firmado convenios en los cuales permiten que lleguen personas en estas condiciones y les den refugio. Esto no es una decisión de Estados Unidos o de Europa, son convenios internacionales. La cantidad de gente de colombianos, Felipe, que están llegando a Estados Unidos pidiendo asilo, que no son perseguidos políticos en Colombia, están jugando con la figura del asilo y estiraron tantísimo la pita. Acuérdese por qué nos volvieron a imponer la visa en Inglaterra, Néstor. Sí, porque los colombianos iban de turistas y pedían asilo. Como si ahora nos vamos a hacer los gringos diciendo, no, todo el que sale de Colombia sí tiene el derecho de entrar irregularmente a otro país. Claro que todo país tiene derecho a... Pone un ejemplo, dice ella que en su viaje ayer a Ginebra, ella lee una historia de una niña de 11 años, no dice de qué nacionalidad es la niña, pero dice que la niña era víctima de acoso escolar porque le decían que iban a llamar a migración para que se llevaran a sus papás y que como consecuencia de ese acoso, la niña decide acabar con su vida. Con esa radiografía arranca ella la intervención en ese panel internacional. Ya voy a contarle lo que claro que todo país tiene derecho a admitir extranjeros o no, pero pues el tema es más complejo que eso, porque la verdad es que esos países necesitan también una mano de obra barata, que generalmente es más barata si es ilegal, la usa por millones, y hay una doble moral en ese tema. Lo que pasa es que hay unos sectores de la sociedad que lo rechazan, pero para los colombianos nosotros sí tenemos derecho y obligación, yo creo, de tener un tratamiento sereno de este tema. Primero porque hemos sido país de migrantes, hay millones de colombianos fuera, en Venezuela llegaron millones, y hemos sentido lo que es ser maltratados en las fronteras. Y por otro lado, le hemos dado ejemplo al mundo de cómo recibir no unos pocos, sino millones de inmigrantes pobres, porque el grueso de venezolanos llegaron en necesidades, y si un país pobre es capaz de acomodar esto por una realidad social, lo que pues pasa es que otros esas pueden. Consideraciones, Álvaro, la pregunta es cómo tratar el tema. No levantan la figura de los acuerdos migratorios que imponen también la posibilidad de que haya controles de fronteras, controles aduaneros. Entonces, con la tesis de que no hay migrantes ni legales ni irregulares, entonces vamos a levantar. Todo el mundo tendría, con la tesis que hay ahora, todo el mundo tendría derecho de venir a Colombia o de salir a Colombia sin ninguna restricción. Y ahí lo que hay es una tensión entre el ordenamiento interno de los países, en donde, por ejemplo, en Estados Unidos, entrar sin respetar las normas de migración es una ilegalidad, en cuyo caso serían personas que están cometiendo ilícitos,
y el derecho universal de la Declaración de Derechos Humanos, en donde se dice que las personas tienen la libertad de escoger y de moverse en el mundo y escoger su sitio de residencia. Lo que pasa es que no todos los países acogen esta declaración universal. Colombia sí, Estados Unidos no, por ejemplo. Exacto. 8:51 con las declaraciones de la canciller Laura Sarabia esta mañana. Habló en el Consejo 58 de Naciones Unidas. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y es una declaración de la canciller colombiana Laura Sarabia que dura casi 9 minutos, en el que el discurso de ella en nombre de Colombia se centra en la migración. Dice primero que este es quizá el reto, el gran problema que enfrenta el mundo, pero asegura también que Colombia puede enseñarle al mundo cómo atender la migración producto de su experiencia por la atención, por ejemplo, de los migrantes venezolanos. Dice ella que es un fenómeno muy complejo. Es su discurso en la reunión número 58 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por primera vez allí está también Colombia con una voz y voto sobre este tema de migración. Ella, en ese primer discurso que da, en esos 8 minutos y medio, dice que no se puede seguir tratando al migrante como un criminal. Ninguna persona migrante es ilegal, ninguna persona migrante es un criminal. En todos los rincones del mundo, el trato a los y las migrantes se debe regir por los estándares internacionales de derechos humanos. Ser migrante no es ser un criminal. El trato digno a las personas migrantes es una responsabilidad de los estados, no es una opción. Y ese es el reto que enfrentamos hoy como estados y que nos convoca aquí. ¿Cómo garantizamos que los países receptores de migrantes respeten, o mejor aún, respetemos los derechos humanos? Colombia puede ser un ejemplo en esta coyuntura. Mi país ha tenido que enfrentar durante años múltiples desafíos migratorios y hemos adoptado por diseñar Pero una Néstor, la política jefe de la diplomacia colombiana en este viaje, en este discurso en Ginebra, en Suiza, fue más allá. Dijo que en el vuelo, cuando salió de Colombia, leyó la historia de una familia de migrantes. No contó de dónde. Lo que sí dijo es que a la hija de unos migrantes le hacían bullying en el colegio producto de la condición de migrantes de sus padres, y que eso la llevó a tal punto de quitarse la vida. Hoy quiero enfocarme en la situación actual de derechos humanos de los migrantes. La migración es un fenómeno complejo, probablemente el más desafiante en la actualidad. Los y las migrantes que llegan a un nuevo país enfrentan barreras legales y culturales, falta de oportunidades y a menudo discriminación. En muchos casos, finalmente, Néstor, en este discurso es la propia canciller la que termina pidiendo en todos los estados que se pongan claras las reglas para los migrantes, que tienen que enfrentar las barreras no solo legales, sino también las culturales. Estás escuchando Blue Radio.